Seguimos en Esto no es un programa de radio, en la 101.3, Estación Norte, y esta música indica que es la sección que hemos denominado Esto no es un invitado, y no lo es. Es una invitada. Es una invitada. Es una invitada. Así que Tatiana, especialista en las redes, vamos a analizar un poco algunos personajes de la publicidad que tienen que ver un poco con las creencias. Dicen ficticia, bueno, ficticia, pero tiene que ver con las creencias, algunos, otros no. Que nadie diga que está tirado de los pelos esto, pero No. la publicidad también opera con creencias. Ya se está yendo ese chamullar mal. Así que, Tati, ¿qué nos trajiste? Y también las crea las publicidades, ¿no? Porque a través de publicidades hemos tenido ideas durante un montón de tiempo que después nos enteramos que no. Esto que estábamos hablando recién del espíritu navideño que los norteamericanos tanto, como se dice, tanto difunden, un poco está inventado a partir de esta idea marketinera de la Navidad, pienso yo, ¿no? Sí, un montón de cosas, fueron creadas y fechas inclusive con un objetivo comercial, digamos, básicamente. Bueno, uno de los personajes, digamos, como para ir metiéndonos en tema, que está muy asociado a la publicidad y que lo acabamos de tener hace poquito en nuestras casas, es Papá Noel. Claro. ¿No? El Papá Noel que nosotros conocemos, el que les decimos a los niños y contamos las historias, el de ahora es un producto comercial, digamos, ¿no? Pero no siempre fue así, digamos. Existió un primer Papá Noel que es religioso, por ejemplo. El San Nicolás, ¿no? El San Nicolás, exactamente. Bueno, San Nicolás, para quien no conoce un poco la historia, es un obispo del siglo, más o menos vivió entre el siglo III y el siglo IV, que daba regalos, básicamente, a los niños. Hay una historia que a mí me gusta un poco más que la de que le daba regalos solamente a los niños, es que había 3 hermanas que se querían casar, ¿no? Y eran de una familia muy pobre. En esa época se pagaba dote, o sea, la familia de la mujer le pagaba a la familia del hombre para que se casara. Y bueno, estas hermanas no tenían un mango para casarse y querían casarse. Entonces, San Nicolás, que en realidad en ese momento no era santo, sino era Nicolás de Bari, va hasta la casa de estas hermanas y deja caer por la chimenea unas monedas de oro. ¿A dónde van a parar esas monedas? A unas botas, a unas medias que tenían ahí, medias botas secando. De ahí después se crea toda esta cuestión de poner las botas en la chimenea, porque supuestamente ahí van a parar los regalos. Y bueno, gracias a esas monedas, estas hermanas se pueden casar. Una costumbre que acá nunca agarró viaje, la de las botas y el... Lo que pasa es que partamos de la base que esa historia nos ubica en un tiempo de frío, ¿no? En el cual nosotros tendríamos la chimenea prendida, las medias o esas botas secándose al lado del fuego, y nosotros la verdad que con 40 grados a la sombra que hace en Navidad, no creo que nadie prenda más que una parrilla. Las caballanas ahí colgando, la malla, ¿viste? Se dejaban colgando, bueno. Cuestión este San Nicolás, que después se hace santo, es como el primer Papá Noel que existió y el que le da el nombre de San Nicolás, que es el primer nombre que recibe Papá Noel. Después, a lo largo del tiempo, se van modificando y van surgiendo otros nombres. A mí el que me gusta mucho es el origen de Santa Claus, que toda esta historia surge en los Países Bajos, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí se empiezan a crear tradiciones en torno a esto, y un dato que me gustó mucho cuando leía la historia es que en realidad Papá Noel no venía el 25 de diciembre, sino venía el 6 de diciembre, porque es el día de San Nicolás. O sea, los regalos se daban el 6 de diciembre. Después, por un tema de asociarlo a la Navidad y demás, al aguinaldo. Lo corrieron un par de semanas más. Le da un poco más de tiempo a los dos. Bueno, cuestión, esta fiesta en honor a San Nicolás se llama Sinterklaas, y en el siglo XVII más o menos, 17, sí, bien digo, en el siglo XVII, un escritor, Irving, que hace una historia
parodiando un poco a estas tradiciones que habían llegado en barco a lo que es ahora Estados Unidos y Nueva York, y en lugar de Sinterklaas le dice Santa Claus, ¿no? Claro. Y fue una joda y quedó, ¿no? Claro, Como Básicamente, todo. como todo, entonces le quedó Santa Claus, El ¿no? otro día hablábamos de esas cosas, de cosas que empezaron como una joda y Sí, quedaron. claro. Bueno, Santa Claus es una de esas. Santa Claus es una de ellas. Viejito Pascuero debe ser una de esas también. También más o menos lo que, no, eso en realidad viene de Pascua, que es como le dicen a la Navidad en algunos países, como en el caso de Chile, por ejemplo, ellos le dicen Pascua a la Navidad. En todos los casos significa Navidad, que es nacimiento, y Pero se le justamente, derriten los huevos todavía. bueno, no es la Pascua que nosotros Ah. conocemos, sino es la Pascua, le llaman así al nacimiento, que es lo que se festeja en teoría en Navidad, ¿Y ¿no? ¿Es cierto que la ropa roja y todo eso viene relacionado a una marca? No, en realidad no. Mira, mira, vos pensás que sí. En realidad la marca Mm. que vos mencionás es una marca de bebida gaseosa, cola. Sí, como la Coca-Cola. Como la Coca-Cola, básicamente. Bueno, Pero no- durante mucho tiempo se creyó que Papá Noel es un invento de Coca-Cola, Ah, y en realidad no lo es. En realidad lo único que hicieron es usarse mutuamente para hacerse más populares. Ah, mira. Mira, sí. La idea era, básicamente, Papá Noel quería llegar a las casas de más personas, y Coca-Cola también quería llegar a más casas de más personas. Recordemos que Coca-Cola era un jarabe que se tomaba para enfermedades, ¿no? Mm. Y después le pusieron un poco de soda, se hizo refresco, y ese refresco se vendía en verano. Entonces, ¿qué pasaba en invierno? Las ventas caían. claro. Entonces, ¿qué hicieron? Che, ¿qué tenemos en invierno donde podamos poner la Coca arriba de la mesa? Y Navidad, y bueno, vamos con el Papá Noel. Y ahí lo que hizo Coca fue darle una mirada más amigable al Papá Noel. Hasta Claro. ahora, el Papá Noel era un tipo que te miraba todo el año, bastante intimidante, ¿no? A ver Fijo. fijo, a ver si te portabas bien o mal, y bueno, si ibas más o menos bien, Mm. te daba un premio, un regalo, y si ibas mal te castigaba, ¿no? Claro. El Papá Noel de Coca es un Papá Noel un poco más compasivo, que te Claro. lleva esa bebida a la mesa, que te reúne a la familia. Es como un poco más bueno, y sí le ablanda un poco los rasgos. Pero la vestimenta roja en realidad está mucho anterior, aparece por primera vez en un poema, también por el siglo XVII, por ahí, y después lo que va haciendo es en realidad mutando en cuanto a su forma. Al principio era más vale delgado y alto, después se lo hizo más petizo y gordo, y bueno, y después se le van agregando algunas características, como esta barba blanca bien tullida, que en los primeros relatos es más vale larga, ¿no? Tiene que ver un poco también con la época de cómo se ilustraban a las personas. Antes las personas eran como más barba larga, y ahora era como más regordeta. Y bueno, finalmente, más o menos alrededor de 1930 es que Coca-Cola lo introduce a las publicidades, llama la atención de los niños, y a partir de ahí lo empieza a usar un montón, y empieza a invertir un montón de plata, pero también la recupera porque justamente da la tecla con esa imagen. Y yo creo que hoy, si uno se pone a estudiar lo que es imagen de marca y estos representantes, Papá Noel fue el primer influencer de marcas, ¿no? Fue como el primero que salió a decir, tomen esto, y la gente le hizo caso. Ese es como el primer personaje así que ayudó a la publicidad desde un lado más ilustrado, ¿no? Y después hay otros personajes que están y no están relacionados con la publicidad. A mí, yo les tengo para contarle que hoy lo mencionaban, los reyes, viste que mencionabas vos, Nata, de la película, que le iban a dejar los regalos a Brian y se equivocaba. Bueno, hay un mito que dice que ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, ¿no? Sí. Que en realidad todo eso es un cierre un poco más lindo que se le dio a la historia para poder contarla y hacer marketing. Es que eso, lo ¿no? hizo Pepsi en realidad y salió mal. Bueno, también ¿no? Una joda, pero esta no quedó. No, en realidad dicen que no eran tres, sino más o menos en algunos textos se habla de 2, en otros se habla de 12. En realidad no hay un número exacto, no está dicho en ningún lado que eran 3. Se pusieron 3 porque les cerraba el número para hacer un montón de otras cosas Sí, que tienen el que ver. 3 es como que pega, no sé por qué. 1 es poco, 2 es más o menos. 2 te queda un poco corto, 3 está estás bien, y 5 ya te fuiste. Claro. Bueno, estos 3 básicamente eran, se dice que eran 3, después la parte de reyes en realidad es porque se supone que en el contexto en el cual habitaban,
solamente podían hacer regalos los reyes. Entonces eran reyes. O Bien, sea, si le listo. hizo regalos, era un rey. Claro, Sí. sí. ¿Quién te va a regalar algo? Ah, Si no? No podía Los hacer ricos, eso. si no te regalan los ricos, no te regala nadie. No, nada. no. Y los magos, se dice que un poco tiene que ver con esto de que seguían a la estrella de Belén. Bueno, Ah. Porque cobraron antes del 10, por eso eran magos. entonces, bueno, como esto que seguían las estrellas y que se guiaban por las estrellas para poder llegar, entonces un poco esta era la parte de la magia. Y otro dato muy interesante también que tiene que ver con los Reyes Magos es que Baltasar no era negro. Se Mirá, inventó muchos años después que Baltasar era negro. era Entonces, Julio. Y sí, un rey negro. Era raro. en realidad lo hicieron. Es raro ahora. Bueno, era para incluir, ¿no? Era Sí. para hacer un poco más inclusiva la historia. Entonces Sí. era Melchor, era europeo, blanco, Ah. raza aria, ¿no? Sí. Todo de parte de la Europa vieja. Después teníamos a Gaspar, que era con rasgos asiáticos, y a Melchor le tocó, a Baltasar le tocó por Claro. descarte Por decreto. ser Sí. negro. Sí. Bueno, esto también fueron personajes que fueron creados con la idea, digamos, si bien hay una connotación religiosa que existe y que habla de estos reyes que visitaban al Mesías para dejarle los regalos, después se fue convirtiendo para que sea otro evento comercial muy grande. Sí, acá no hace mucho, incluso en muchas familias todavía se mantuvo hace no demasiado. El que traía los regalos eran los reyes, ¿no? Cuando nuestros viejos eran chicos, el que traía regalos eran los reyes, y la Navidad no se asociaba a los regalos, ¿no? Hubo como un boom, digamos, después. Nosotros siempre decíamos, la bicicleta la trae los reyes. Cada O sea, si regalo vos querías grosso. El regalo grosso lo traía los reyes, Mira, y la Navidad por ahí te tocaba un más poco más pichulero, Papá Noel. Sí, Sí. o por ahí más cositas chiquitas. Bueno, pero cuando cerró con primera marca, por ahí se tuvo que moler un poquito más. Exacto. Claro. Pues debería. Claro, la estás juntando en pala. Sí, no, y estoy pensando que esta cuestión de las fechas y los regalos y qué sé yo, siempre salta la cuestión de, bueno, ¿por qué a veces es tan injusto Papá Noel con los regalos? Y yo siempre digo que, bueno, para pobre Papá Noel, para traerle los regalos a los chicos más ricos, necesita sacrificar un poco a los más pobres, ¿viste? Y bueno, sí. Impartir un poco de justicia ahí. Sí, No se poco. puede a todos. No. Es un poquito a unos y Poco, un poco bastante a los otros. Y ¿no? poco menos a los otros. ¿Qué otros personajes de publicidad se acuerdan ustedes? Para mí, yo te iba a decir de mi infancia. El de Senap, El Fido Fido Dido. Dido. Digo, sí, era como que era el pibe canchero. Uy, me acordé de otro, el de, ¿cómo se llama? El de Chester. No, el otro pibe, el de que esto ya no sería propaganda, no sé si está bien. Publicidad. El pibe este de ay, no me puedo acordar el nombre. Fleco. ¿No? Ah, porque vos sos de Córdoba. Fleco sí. Era te para acordás. tirar eso nomás. Si es publicidad, sí tiene un. Porque era destino para las comercial. campañas antidroga. ¿Te Entonces sí es acordás? propaganda. ¿No te acordás? No, yo Ah, no vos me sos acuerdo. mucho más chica que yo entonces. Fleco Vos se- sí la clase. No, vos también sos más chica que yo. Son todas más chicas que yo. ¿Qué Fleco- dice, señor? Se Fleco- le cayó el DNI. Fleco no se drogaba. Había, claro, estaba Fleco y estaba la chica, que no me acuerdo el nombre, acá Melissa seguramente me va a ayudar. Fleca. Que Male era la Ah, chica. sí, tenés Ahí está, razón, ahí cayó, que ahí cayó, ahí hacían cayó. toda una propaganda de contra las drogas, eran dos personajes simpáticos, ¿no? Animados, que era Y una supuestamente novedad para la drogados. época, y que hacían una propaganda que estaba en contra del consumo de drogas, en esa época donde las drogas eran las drogas, ¿no? Claro. Y eran dos personajes así como simpáticos, piola, canchero, adolescente, que te decían, lo pila no es drogarse. Sí, bueno. El que decían, por eso drogas, ¿para qué? Ahí Ahí está. Ahí ¿no? está. ¿Vos, Nata? ¿Cuál te acordás? Sí, Chester me gustaba. ¿Cuál es Chester? El de los Chitos. chicos. Ah, El gato, con onda, el que con- viajaba por todo el mundo. Sí, el tigre Tony. El tigre Tony, pero no es muy simpático el tigre Tony. El tigre Tony hacía unos goles. Viste que después, cuando empezaron a ver El otras... elefante de Choco Crispy no sé qué hacía. ¿Por No, qué las marcas de cereales tienen un animal? Siempre. Bueno, Para hay- atraer a los chicos. para traer a los chicos. Y de hecho, por ejemplo, el tigre Tony, Chester, el osito de Bimbo, hay países como, por ejemplo, en México están prohibidos. Ah, No se pueden utilizar más en los envases porque Y acaban para lo mismo. y acaban para lo mismo porque dicen que en realidad justamente el fin con el cual fueron creados, que es atraer a un público juvenil y de niños, hace que consuman este tipo de productos que no son
sanos para cuerpos. Entonces, Sí, que por más que sea sano, el chico elige no por gusto, sino por el que le gusta el elefantito o el Exacto. tigre o lo que fuere. Entonces dicen que las imágenes de estos personajes, por ejemplo, en México no se pueden usar más, ¿no? Tienen que sacarla de circulación, tienen tiempo, no me acuerdo hasta qué año, ahora dentro de poco ya no puede quedar nada circulando de ellos, así que en algunos países se va a dejar de ver y pasará a ser el recuerdo de algunos millennials que... No tiene lo nada que conocen. ver, pero en Brasil al toddy le dicen que se llama todinho. Todinho. Parece que es un chiste, pero no. Pero no. No, es Es como real. que se ríen de ellos mismos, porque uno le pone a todo Ili. el inio para que sea brasilero, Sí. y el toddy le pusieron todinho. Todinho. Ya está. Capaz que era un argentino que se Era hizo una chistoso. publicidad, claro. Bueno, en Argentina unos personajes que se crearon y que rompieron con lo que es el sistema publicitario fueron las llamas, la llama que llama. Sí. Al que no lo conoce, le decimos que se busque y se vea los especiales que hay en YouTube, que están muy buenos, De Telecom. de Telecom. Mm. Mostraron una familia bastante tipo, ¿no? Mamá, Sí. papá, el niño, un abuelo, una abuela. Y parodiaban un poco eso, y eso rompió un poco con la estructura publicitaria en lo que era Argentina, que veníamos como algo más tradicional, y empezar a incluir animales, cosas que como más parodias, más chistes, y por ahí contar la misma historia que se quería contar desde un lado más cómico. Sí, fue todo, eso fue como a principios del 2000, 2001, por ahí, Sí. y hubo todo como un boom de la publicidad ahí. Qué raro porque... que no dijiste los 90. No. Porque es cierto que era muy chata la publicidad antes de los 90. Antes de 2000, de los 90. Yo me acuerdo de tener que las publicidades eran aburridas. Las publicidades para los chicos eran siempre un chico jugando con algo. Como que todo iba muy achatado. Y después hubo ese boom donde las publicidades hubo como un pensamiento creativo muy activo en esa época. Y... Empezamos a tener publicidades creativas, empecemos por ahí, Claro, ¿no? claro, Hasta sí. entonces no teníamos nada de todo eso, Sí. y empezamos a tener agencias que se dedicaban a hacer esto, que bueno, que esas agencias, por ejemplo, en Estados Unidos, como vimos con lo de Papá Noel, existían desde los años 30. Acá no se conocía nada de todo eso. Sí, además estoy pensando que, además de que eran cosas muy pensadas, después fueron muy premiadas, ¿no? Yo me acuerdo que hasta había un programa de tele, Canal 8 en Telefe, qué sé yo, que pasaba publicidades de todo el mundo, así pedacitos de publicidades de todo el mundo, Sí. y que estaba bueno porque estas cosas que veías así en el 2000, que se pusieron así muy de moda, para decir de alguna forma, eso mismo, ¿no? Lo veías en todo el mundo. Cosas muy pensadas, muy producidas. Se llegaron a cantar temas de publicidades en lugares bailables, digamos, ¿no? Sí. Se pasaban las canciones de Quilmes, por ejemplo. Sí, como las odiaba. Adentro de lo que se llamaba boliches en ese momento, Sí. se me acaba de caer el DNI, se pasaba eso, justamente. Porque además pienso que la publicidad tenía mucha llegada, porque la tele tenía mucha llegada. Y, Era lo único. Claro, pero tenía muchísima llegada. Y si vos haces algo así, sí, súper instalada. Porque además estoy pensando capaz que todavía más viejo está el tema de los jingles y todo eso, que como que también la gente conocía un montón las marcas por las canciones, se les pegaba todo el tiempo cantando la misma canción. Mi mamá nos despertaba con una canción que nos está escuchando, le mando un beso, con una canción de Cabrales. Arriba Cabrales, nos decía a la mañana, iba por el pasillo y nos cantaba. Y por las tardes, arriba Cabrales. Se escuchaba esa canción, entonces esa todavía hasta, no sé si ahora, pero hasta hace unos años todavía se escuchaba. Sí. Tenía la misma voz de la mina en los 70 ahí cantando, ni un retoquecito a la voz. Sí, lo malo era cuando nos empezaba a tirar café, ¿no? Le tiraba café hirviendo, re violenta. Que se levante. La mejor es la de Marolio. La de Marolio es rara porque es una publicidad con un estilo antiguo. Café, claro. pero que pegó un montón. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con la música, se te hace tan pegadiza y tan atrapante, que la escuché hace poco, hace 2 días la volví a escuchar, y es increíble que todavía la mantengan. Yo creo que acá en Mar del Plata, el que llama Remicop fue porque escuchó la publicidad y se aprendió el número de memoria. Ya, bueno, de Goas acá fue... Exacto. Bueno, ahí está. La publicidad de Goas era una publicidad, eso, ¿no? Estridente, llamativa, ruidosa, molesta incluso. Fue muy funcional. Pero no eran creativas. Era el tipo repitiendo una pavada 2 o 3 veces. Es como que ahí quedaba. Sí, bueno, pero te la vendía, te la pegaba y no había forma de sacártela, como lo de la Vera Mizuki.
Claro, como la nuestra de Velas Mizuki. Quiero agradecer en este momento a todos nuestros auspiciantes, a Velas Mizuki, a Nahual, a Jean Lázaro, A Ferreterías Don a Omar. Ferreterías Don Omar, y bueno, están invitados a sumarse todos los que quieran. Bueno, ¿querés hacer un cierre, Tati? ¿Decir algo en No, especial? ojalá que siga habiendo más publicidad creativa, primero porque implica que yo voy a seguir teniendo trabajo, estaría buenísimo, y bueno, y agradecerles a ustedes este espacio. Muchas para venir a gracias. charlar. ¿Sabes qué? Quiero hacer una pregunta antes de Sí. terminar. ¿Cómo ves ahora con el tema de que el Instagram, los canjes, como todo este nuevo sistema de las redes sociales, de la publicidad? ¿Cómo lo ves para un futuro, digamos? ¿Es algo que se va a mantener? ¿Cómo lo puedes...? Yo creo que todo tiene un ciclo, ¿no? Quizás no en la misma red social que estamos ahora consumiendo. Se crean nuevas y van reemplazando a las viejas porque las necesidades son diferentes. Sí creo que hay como una posibilidad del cliente de elegir qué quiere ver, ¿no? Y Claro. qué quiere consumir de publicidad, que también está bueno, porque en cierto punto no consumís algo que por ahí no te interesa. Sí, para los que trabajamos en temas es un desafío todo el tiempo constante, porque bueno, cada vez lo que antes, esto que decíamos, lo veía todo el mundo porque era lo único que había, ahora para que te vean es el desafío, ¿no? Para que te escuchen es un desafío. Pero sí, yo creo que se va a ir renovando el formato, pero la publicidad va a seguir existiendo porque es la forma que tienen las empresas, los comerciantes, los emprendedores de vender. Y además tenés esto que capaz que invirtiendo un poco menos, podés llegar a tener mucha llegada, ¿no? En realidad lo que te asegura justamente es la llegada. Claro. Porque vos, por ejemplo, si yo antes te decía que vos auspiciabas en el programa de Susana o en el programa de Tinelli, no estabas comiendo, estabas charlando, estabas terminando de preparar la cena o estabas bañándote y por ahí te perdías la publicidad. Y además tenías que poner una torta de plata terrible. Y otra cosa era que eras un cartel, ¿no? Entonces, por ahí eras el cartelito que aparecía abajo antes del corte. Ahora, al estar, digamos, por ahí en boca de un influencer o por ahí de una forma más sutil, la publicidad se hace de una forma más sutil, con un intercambio, es decir, bueno, te estoy promocionando mi producto, pero en realidad te estoy mostrando cómo se usa y otro tipo de formas de exhibirlo, hace que la llegada sea más garantizada. Entonces, para la empresa también esa plata está mejor invertida. Porque si vos antes gastabas, vamos a suponer, no sé, 10.000 pesos en la tele, bueno, ¿cuántas personas tenían que verlo para que esos 10.000 pesos te volvieran, ¿no? Claro. Aparte el tema de la segmentación, o sea, vos ahora elegís a quién le estás dirigiendo tu dinero, o sea, vos agarrás y decís, yo le quiero vender este artículo a tal y tal. Después no sabías a quién lo veía. Vos ponele, apostaste por Susana. Era una ruleta. Si justo te vio tu público y te compró, recuperaste esas 10 lucas. Y si no, bueno, era una inversión a ciegas. Y las redes lo que te dan es una inversión un poco más fiable, ¿no? Digamos, te permite mejor calidad de respuesta. Bueno, muchísimas gracias, Tati, por venir. Gracias a ustedes. ¿La pasaste bien? Sí, me da la risa. Me alegro. Es lo importante, reírse. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Esto no es un programa de radio. Nos vamos con Padre Nuestro de los Kallax. Hasta la semana que viene.